Noches. ¿Cómo se sienten hoy? Excelente. Tengan en cuenta esa pregunta que acabo de hacer de cómo se sienten. Antes de ir desarrollando el tema en que entremos de lleno al servicio de hoy, quisiera preguntarles por qué no están hoy encerrados en procesos de arrepentimiento y dándose látigo. ¿No ven que el mundo se va a acabar? Qué horror pensar de esa manera. Bueno, eso me alegra que y que estemos contrarrestando en algo todo el temor colectivo que se ha venido propagando a través de diferentes medios de comunicación, porque pues realmente cuando nosotros permitimos que nuestras emociones, nuestros sentires se manifiesten, ya sea de manera consciente o no, estamos transformando la realidad. Y hoy pues vamos a hablar precisamente de eso, de cómo transformar la realidad. Hoy quisiera que el servicio fuera algo en lo cual podamos llevar una información y una práctica que nos permita avanzar en nuestro proceso de transformación de la realidad. Entonces vamos a tomar hoy dos puntos. El primer punto es el por qué. ¿Por qué tú reaccionas como reaccionas frente a la vida? ¿Por qué actúas de la manera en que actúas? Y cuando tú descubres ese por qué, entonces en ese orden de ideas vas a comprender por qué tu vida es como es en este momento, ya sea positiva o no. Cuando nosotros estamos en una edad muy pequeña, cuando estamos recién entrando al vientre de nuestra madre, empezamos a recibir una serie de impulsos de información que nos van programando. Esta programación hace que nosotros vayamos determinando el porqué de nuestra vida, el por qué vamos a actuar de una manera o por qué vamos a actuar de otra. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar decisiones, esas decisiones tienen un porqué detrás. O sea, ¿por qué, por ejemplo, tú saludas a una persona muy amablemente? Buenas noches, siga, se sienta, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? O por qué, por ejemplo, cuando alguien llega a casa le mandas pasar y la hace sentir cómoda. Pues podemos empezar a indicar que se debe a una programación que tú tienes. Dicha programación está dada porque en algún momento de tu vida, cuando eras pequeño, notaste que hacer esto era bueno para ti. Me explico. Tú llegaste a un momento donde alguien llegó a tu casa y no saludaste, y entonces tu papá o tu mamá se disgustó un poco contigo y te lo hizo notar. En el momento en que tú notas eso, procuras cambiar tu accionar frente a situaciones similares, y entonces en ese momento te das cuenta de que hay maneras de hacer las cosas para ser aprobado. Tu mente siempre va a buscar niveles donde se sienta cómoda, donde se sienta con algo de placer. Entonces, cuando ella descubre que hay métodos de accionar que le permiten sentirse más cómoda, que le permiten ser aprobada por los demás, que le permiten incluso tener cierto nivel de éxito, pues los va a empezar a utilizar de manera recurrente. Ahí entonces vamos descubriendo que nosotros en el fondo de nuestra programación siempre estamos buscando accionar desde ese porqué y siempre estamos buscando cierto nivel de éxito o aprobación. Eso no es ni malo ni bueno, eso es simplemente un mecanismo que tenemos porque somos seres sociables, porque somos seres que estamos diseñados para compartir en comunidad, y este mecanismo, ese porqué que hay detrás de nuestros accionares, pues funciona de esa manera. La mente tuya, a diferencia de lo que tú pienses, a diferencia de lo que te hayan dicho, siempre va a buscar niveles de placer y de confort. Entonces, cuando tú de manera consciente no encuentras esos niveles de confort, tu mente va a optar por las mejores opciones que ella tenga para alcanzarlos.
Pero aquí viene algo interesante y tiene que ver con la neurociencia, tiene que ver con el cerebro. Y es que nosotros tenemos, bueno, varias partes del cerebro, no vamos a entrar ahorita en profundización con ello, pero hay dos partes que me parecen importantes para tocar hoy. Y es la neocorteza, que es donde se procesa la información y los datos. ¿Sí? Esa información y esos datos se van procesando allí, pero hay otra parte más profunda del cerebro que se llama el cerebro límbico. Allí es donde se procesan las emociones, los sentimientos. Y siempre que haya una pelea entre el pensamiento y el sentimiento gana. ¿Ok? Y lo más interesante es que por qué no está determinado por la cantidad de información que tengas. Porque mira, por ejemplo, a mi consulta han ido personas que tienen 2 o 3 carreras universitarias y aún así siguen no teniendo éxito en su vida, siguen no teniendo relaciones emocionales satisfactorias. Entonces, ¿qué pasa? Que no se trata de la información, no se trata de los datos que tú tengas allí en tu parte, en tu cerebro, en tu neocorteza, sino que se trata de los sentimientos que hay allí atrás. Dichos sentimientos son los que van a determinar cómo reaccionas y por qué reaccionas frente a la vida. Entonces, la mayoría de personas que están en un proceso de querer transformar su realidad están allí juiciosísimos, mirando cómo se comportan, mirando cómo hacer para tener un mejor día, para pues ser más agradables ante la gente, para tener planes de acción para cambiar su día a día, e incluso cómo hacer para agradarle a Dios, llamémoslo así, a aquellos que están todavía en el campo religioso. Pero no se dan cuenta de que no se trata del cómo, sino que hay un por qué. Hay un por qué tú tienes la vida que tienes en este momento. Hay un por qué tú reaccionas de la forma en que reaccionas. Por ejemplo, si alguien en este momento que está en la audiencia estuviera con una actitud beligerante, con una actitud de querer lastimar a otra persona, no es que esa persona sea así, es que hay un por qué. Y tomemos el ejemplo de una persona que fue formada cuando pequeña en un ambiente muy belicoso, en un ambiente donde había mucha ira, donde se veían golpes a cada rato, pues es una persona que tiene dos opciones para reaccionar. Si su padre, por ejemplo, lo golpeaba y le decía que usted tiene que ser un berraco, usted tiene que ser un duro, usted defiéndase, usted no se deje lastimar, pues el niño aprendió que eso era una forma de ser aprobado por su autoridad, que es padre, y de ahora en adelante va a reaccionar de esa manera. Entonces, cuando se le presenta una situación en su vida, sea que lo van a despedir con justa causa de su trabajo, sea que él tenga la razón o no, él va a reaccionar con ira, con violencia. Y eso le va a acarrear una serie de reacciones, una serie de situaciones precisas en su vida. Y no es que esta persona tenga muerte, y no es que esta persona tenga karma, como dicen algunos. Es simplemente que se acostumbró a tener emociones allí en su parte cerebral que la llevaban a una acción específica para ser aprobado. Entonces no es raro que en estos momentos de la vida reaccione de esa manera. O tuvo otra opción, y la otra opción es irse al contrario de todo lo que le pasó, para evitar que en su vida sucedieran situaciones de violencia. Entonces se pudo volver una persona totalmente tímida, una persona retraída y una persona que maneja siempre un perfil muy bajo porque no quiere llamar la atención, porque en el fondo está vivenciando esos sentimientos de cuando era niño o niña y le querían pegar. Entonces sabía que se agachaba un poco la cabeza para hacer gran cosa y eso fue su mecanismo de funcionalismo. Entonces nosotros debemos adentrarnos en nuestro mundo interior y descubrir el por qué actuamos como actuamos. Porque cuando nosotros descubrimos ese por qué, vamos a develar gran parte de la forma en que estamos creando nuestra realidad.
por qué reaccionamos de la forma en que lo hacemos, nuestras reacciones en resultados en otras personas y esos resultados atraídos allí pues van configurando mi realidad diaria. Entonces es el punto que vamos a tocar hoy, pero para entrar a develarlo debemos encontrarnos con nuestras emociones. Y nuestras emociones, nosotros no podemos acceder a esa área del cerebro que maneja las emociones a través de datos, a través de información. No lo podemos hacer. O sea, de hecho, en este momento, los instantes que más atención me has prestado es cuando he hecho una historia, cuando te he dicho, imaginemos que una persona que se crió en un ambiente muy duro, ahí en ese momento vas prestando más atención. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estamos empezando a conectar con el lenguaje más profundo de tu cerebro. Ese lenguaje se llama emociones. Por eso fue que cuando te saludé, te dije, ¿cómo te sientes? Es lo mismo cómo estás, pero cuando yo te digo cómo te sientes, inmediatamente debes procesar la información de manera diferente. Entonces observa en este momento realmente cómo te sientes. Probablemente, si venías con otra actitud, si venías con otra intención a un evento como estos y estás viendo algo diferente, puedes estar sintiendo mal, puedes estarte sintiendo en frustración, puedes estar sintiendo curiosidad. ¿Ves? Ese sentir específico que tú manifiestas en determinado momento es una señal, es una muestra pequeña de cómo es que tú accionas en tu vida y el por qué que está detrás. Bien, pero esto lo vamos a ir develando un poquito más adelante, porque hoy me gustaría que leyéramos algo. Me estoy adelantando, creo, Glorita. No sé si ya los entregaste, pero quiero que leamos algo. Nada, maestro, todavía no. Nada, bueno, listo. Entonces me voy a adelantar un poco. Cuando has dejado tus condicionamientos, puntos de vista limitantes, ya no ves el sufrimiento como principio rector del universo, sino que por el contrario comprendes que el amor es el principio, centro y orden del universo. Cuando logras ver que Dios es amor y que el amor es el gran motivo que sustenta toda creación. Cuando sientes en verdad la fuerza cósmica, el amor, el chi universal, la energía que da vida a todo lo existente, se puede decir que ya no es necesario que sigas con las técnicas de sanación, que está en proceso de comprender la dicha, la felicidad y la abundancia infinita que siempre ha estado dentro de ti. La expansión debe iniciarse en el proceso de comprender cómo atraer y manifestar hacia tu vida la abundancia universal que palpita en el centro de tu corazón. O sea que cuando nosotros hemos dejado de lado nuestros condicionamientos, cuando dejamos de lado el reaccionar por reaccionar, así creamos tener la razón, es allí que se puede abrir para nosotros una perspectiva totalmente diferente sobre la vida. En alguna ocasión, hace algún tiempo, pues aparte de, ustedes saben que aparte de dar conferencias, pues me dedicaba a otras actividades. Y en una de esas actividades de negocios, tuve la posibilidad de conocer a una señora muy querida, muy amable, y ella me ofreció un negocio para hacer unas importaciones desde China que se veían muy lucrativas. Era un negocio de un valor pues más o menos considerable. Y pues en ese momento uh, yo intuí, presentí que no debía hacerlo. Pero la señora era tan convincente y se veía como tan seria en sus negocios que no vi el por qué no hacerlo. Entonces, en ese momento, le entregué una cantidad de dinero, vuelvo y repito, considerable, y empezamos a tener inconvenientes con ella. ¿Por qué? Porque empezó a incumplirme, ya empezó a no darme la cara, empezamos a tener incumplimientos con los pagos, y pues realmente era un dinero
que yo había trabajado por mucho tiempo y era una serie de ahorros que yo tenía. Y pues para mí, desde mi punto de vista, era injusto que esto pasara. Yo tenía la razón en querer cobrarle, en querer que ella me pagara. Incluso hablando con el abogado me decía, pues es fácil, la podemos demandar, ella tiene una casa, se la quitamos, no sé qué. Y en ese momento, antes de tomar esa decisión, pues me di a la tarea de investigar por qué había pasado eso. La primera falla que encontré de mi parte fue no haberle hecho caso a mi sentir profundo, fue no haber hecho caso a mi intuición. La segunda falla que encontraba era que efectivamente estaba aferrado a algo. Y el aferrarse a algo implica que en algún momento lo vas a perder. Es la naturaleza de las cosas. Cuando tú apretas mucho algo en tu puño, llega el momento en que te cansas, por muy fuerte que seas, y empiezas a aflojar y sueltas. Entonces me di cuenta del apego y me di cuenta de no haber hecho caso a mi intuición. Imagínate cómo me sentía en ese momento. Había perdido una cantidad considerable de dinero, había hecho caso omiso de mi intuición, pero tenía la posibilidad de hacer un procedimiento para recuperar lo que yo consideraba mío. Entonces mi sentir se debatía entre hacerlo y no hacerlo. Entonces en algún momento me dirigí a la casa de la señora y pues pude hablar con sus dos hijos menores, eran chicos, eran jóvenes, estaban con una cantidad de ilusión, de estudio, de todas las cosas adolescentes que uno pueda tener. Y entonces me puse la mano en el corazón y en ese momento consideré la situación. Y al considerarla, lo que llegué a la conclusión fue de lo siguiente, y es que lo dejaba en manos del universo. Podría yo tener la razón, podría en este momento no estar haciendo lo adecuado, pero mira lo curioso, y es que aprendí el desapego. Y en el momento en que yo aprendo el desapego, en ese instante en que dejo de centrarme solo en ese punto en el que yo decía tener la razón, empecé a ver que se abrían una cantidad de puertas en las cuales en menos tiempo de lo que yo había pensado, recuperé esa cantidad y mucho más. ¿Qué pasó allí? Descubrí el por qué actúo así. Y el por qué actúo así es porque quiero el bien para otras personas. Y a veces ese puede ser tu por qué. Si, por ejemplo, tú eres despedido de tu trabajo y la causa no es justa, el porqué tuyo es que quieres el bien para tu familia. Entonces vas y peleas y te metes en una cantidad de situaciones que te complican la vida y resulta siendo que el porqué que tú tenías se volvió en tu contra, porque no lo habías descubierto. Entonces, cuando nos habla esta lectura de que dejar de lado nuestros condicionamientos, nuestros puntos de vista limitantes y no ver el sufrimiento como el principio rector del universo, sino por el contrario, comprender que el amor es el principio, centro y orden del universo. Cuando logras ver que Dios es amor, es allí donde tu vida empieza a transformarse. Y yo sé que algunos de los que están aquí pueden estar pensando, sí, pero eso no me va a pagar la renta, eso no me va a devolver lo que me quitaron, eso no va a cambiar. Pues déjame decirte que sí, sí la va a cambiar. Lo que pasa es que has venido actuando de la misma manera todo este tiempo. Entonces, ¿cómo pretendes que tu vida cambie? Que no tengas que estar luchando si siempre estás actuando de la misma manera. Arreglarlo todo de la misma forma, ya sea con agresividad o ya sea con esconderte detrás de actitudes X o Y. Entonces aquí de lo que vamos a hablar hoy es que dentro de poco se acaba un año gregoriano
Y muchos van a mirar hacia atrás para evaluar, porque es una costumbre que se tiene por acá en estos lados de la tierra. Y es que se evalúa cada año y dice, este año fue bueno, este año no fue tan bueno. Y entonces quisiéramos proyectar un ciclo de vida muchísimo mejor, con mayores posibilidades, oportunidades, que en esta ocasión lo que viene sea muy generoso para con nosotros. Y entonces hacemos la evaluación y de pronto, por ejemplo, ahorita estamos entregando un ceremonial para que las personas que quieran cambiar el próximo ciclo que viene lo puedan hacer. Entonces de pronto hacemos ciertas prácticas, hacemos lo de las uvas, qué sé yo, pero si seguimos comportándonos de la misma manera, si tenemos el mismo porqué allá adentro, no lo hemos descubierto y dejamos que ese porqué actúe en contra de nosotros, vamos a repetir el año. O sea, tu año siguiente, año gregoriano, va a ser una copia del que acaba de pasar y un poquito peor. ¿Por qué? Porque lo que no sube, baja. Así de sencillo. Entonces, nosotros debemos comprender que si queremos proyectar un futuro mejor, debemos generar un cambio en este presente. Dicho cambio no solamente se debe hacer a nivel del pensamiento, no solamente es que tú tengas unos datos mejores, no solamente es que hayas pasado a un nivel superior en la universidad o que te hayas leído más libros en este periodo, sino que logres tocar tus emociones. Si tú no logras sensibilizarte frente a la vida, si tú no logras empezar a conectar con ese lenguaje profundo de tu cerebro, que es la parte límbica, que es las emociones, te va a costar trabajo cambiar tu realidad. ¿Cómo puedes conectar con esas emociones? Sensibilízate, date cuenta de que así como tú tienes tus motivos para actuar y para hacer lo que haces, sean estos justos o no, las demás personas también tienen motivos y motivos que probablemente conocen menos que los motivos que conoces en tu vida. O sea, allá afuera hay personas que ignoran más el por qué hacen las cosas como las hacen. Y entonces enganchan a esas personas, reaccionas y haces que tu por qué se coloque por encima tuyo y te lastime. Me vuelvo a explicar. Por ejemplo, tu por qué es la justicia. Te gustan las cosas justas, las cosas rectas, que las personas cumplan su palabra. Ese puede ser tu porqué. Pero cuando tú no lo has descubierto y no sabes cómo canalizarlo, tu porqué te va a actuar de formas que desconoces y puede resultar lastimando a mucha gente simplemente porque estás intentando tu sentir más profundo, que es el sentir de justicia. ¿Ves? Hay un señor llamado Adolfo Hitler, y el señor consideraba que a una raza, una humanidad que era digna de estar acá. Y entonces él tenía un sentido del equilibrio. Él dijo, todos tenemos que ser iguales. ¿Por qué los judíos tienen que ser diferentes y tienen que ser premiados por Dios? Vamos a acabar con esta raza. Si te das cuenta, en el fondo su porqué era un porqué de equilibrio. Él quería el equilibrio, pero no lo descubrió a tiempo y su porqué actuó en contra suya y en contra de una cantidad de personas que no conocían el por qué este tipo hacía lo que hacía. Que no te pase en tu vida, que tú no seas el Adolfo Hitler de tu vida y vayas destruyendo todo a tu paso, desconociendo el por qué actúas de esa manera. En las clínicas de reposo mental, en los presidios, hay personas que simplemente tienen buenos motivos, tienen muy buenos que hicieron lo que hicieron. Si lo hubiesen aprendido a canalizar de manera diferente,
hubiesen alcanzado niveles de éxito que no te imaginas. Entonces uno dice, pero no, tampoco, Michael, no se ponga tan drástico, no se ponga tan trágico. Yo no voy a llegar a una situación como esas. Si no te conoces, vas a llegar a situaciones como esas y a situaciones peores. No es porque tengas un destino negro, ni porque tengas estrellas que no son compatibles con este año, ni porque haya empezado el 12-12-12, sino porque desconoces lo que está pasando en tu interior. Entonces queremos un año mejor, queremos un ciclo de tiempo y vamos a referirnos en esta ocasión a un año mejor, aunque nosotros medimos el año de manera diferente, pero lo vamos a hacer al igual que lo hacen las personas que siguen el calendario cristiano. Entonces queremos un año mejor. Evaluemos, ¿cómo te sentiste este año? Estos 12 meses, 11 meses que han pasado, 12 ya, ¿cómo te sentiste? ¿Hay algo en lo cual en algún momento te hayas sentido bien, te hayas sentido como que has logrado algo en tu proceso? Ese sentir profundo que hay allí, si tú empiezas a escudriñarlo, va a develar el por qué haces lo que haces. Recuerda, tu mente busca hacer, tu mente busca sentirse cómoda. Entonces seguramente lo que haces es para sentirte cómoda o para sentirte cómoda. Descúbrelo, descubre cuál es ese sentir que hay allí atrás tuyo, ¿no? Y vas a poder utilizarlo para crecer, ¿no? Ahora, la evaluación de año nuevo no debería ser una evaluación de cómo me fue, si este año gané más dinero o perdí más dinero, de si este año cumplí la dieta o no la cumplí, sino debería ser una evaluación de cómo me sentí. Cuando yo empiezo a preguntarme a mí mismo, ¿cómo me siento? Por ejemplo, ¿cómo te sientes en este momento? Ese sentir está determinando gran parte de tu pensar. Que si te sientes cómoda o cómodo en este momento, en esta práctica, tu pensar va a ser activo, va a ir hacia adelante. Al contrario, si te sientes incómodo, adivina cómo va a ser tu pensamiento. Va a ser retroactivo, va a ser hacia atrás, va a ir en entropía, te va a bloquear. Y sales diciendo, yo no entendí nada, eso no sirve. No, lo que pasa es que te identificaste con tu sentir. Si por el contrario, tu sentir es positivo, te